reconozco en Crónicas Marcianas que hay literatura que me gusta, antes no lo había interpretado así, y con eso reconozco que podía crear mundos a partir de las palabras, y eso me enamoró, ¿no? Yo nunca me había imaginado eso. Bueno, hay que sincerar un poco el problema, ¿no? Creo que uno de los mayores problemas que tenemos respecto a la lectura es que se ha intentado dar tipos de literatura culta o que le gustan a sectores específicos a los niños, y eso no necesariamente va a funcionar. Me parece que hay una idea también de la cultura muy alturada, ¿no? Y se quiere negar de alguna manera la cultura más pop, por así decirlo, que es la que normalmente entra con más facilidad a cualquiera, ¿no? Es mucho más sencillo que alguien consuma algo pop que consuma algo más clásico, más cultivado, entre comillas, o que sea más difícil de interpretar. Entonces ahí ya tenemos un problema que no se termina de resolver, porque llegamos a los planes lectores, por ejemplo, en los colegios, o por lo menos en mi época así era, ¿no? Lo que te daban los profesores eran cosas que les gustaban a ellos o que se leían por tradición. Y eso era un problema porque muchas veces los profesores ni lo habían leído, y bueno, nosotros ya somos de la época del internet y todo eso estaba en internet, todos los resúmenes, todo estaba en internet. Entonces se complicaba. Y yo la verdad, mi experiencia personal ha sido de que los libros que me daban en el colegio a mí no me gustaban, es más, los detestaba, ¿no? Los odiaba. Y yo sí me acuerdo que estaba en el colegio y decía, ¿cómo odio leer? Porque me daban cosas que no me interesaban, pero para nada, no tenían nada que ver con lo que yo había visto, con lo que yo disfrutaba. Yo veía pues ciencia ficción, fantasía, jugaba videojuegos. Y a mí, bueno, puede ser un muy buen libro, pero me mandaban a leer Corazón, María, El Sigue de las Niñas. Y decía, por Dios, esto no me gusta, ¿no? ¿Qué hago con esto? Y pues me obligaban, me hacían exámenes además de eso. O sea, lee esto que no te gusta y te voy a hacer un examen para que sepas que has leído eso. Era horrible, ¿no? Era algo que me frustraba mucho. Y creo que eso es algo que pasa. Yo recién cuando encuentro un tipo de literatura que me gusta, que es Crónicas Marcianas, y es ya saliendo del colegio, es que empiezo a leer. Antes no leía, y cuando me tocaban libros pues los veía pues con cierto desprecio, ¿no? Pero creo que lo que falta es eso, o sea, entender que cada ser humano, cada persona tiene gustos, particularidades, necesidades propias, y que hay que buscar, o no buscar, sino darle la posibilidad de que puedan elegir algo que les interese realmente, ¿no? Si tú encuentras algo que te interesa en lectura, yo te aseguro que vas a empezar a leer, o sea, pero tiene que interesarte, no es que tienes que leer, porque es que se vuelve una obligación, ya es un castigo, ya, y si es un castigo, nada que sea castigo vas a disfrutarlo, ¿no? Bueno, ahorita se está hablando del tema de la ley del libro, ¿no? Que ya se vence, que tiene que ver con beneficios tributarios para las editoriales, que son necesarias para una industria tan incipiente como la que tenemos en el Perú. ¿Qué más podría hacer? Tal vez buscar especialistas, hacer, no sé, pues un mejor networking con las empresas editoriales que hay, también invitar autores a los colegios serviría, de manera tal que ellos mismos puedan promocionar sus libros. Yo lo que he visto es que hay muy buena reacción de los estudiantes cuando los autores van, y de alguna forma el hecho de que un autor vaya a un colegio, que deje libros firmados, bueno, ahí hay normalmente negociación entre las editoriales y los colegios, contribuye a que los muchachos lean. Es bien interesante porque, primero, está la posibilidad de que el escritor vuelva, y que si es que has conversado con él, queda esa idea pues de que le has prometido que vas a leer, o lo has hecho prometer de alguna forma al niño que va a leer, y eso tiene que ver también con la posibilidad de que tengan un libro firmado y de que conozcan un poco las experiencias de estos escritores. Yo sí creo que eso ayuda mucho. Esta tendencia pues ya se veía hace varios años, ¿no? Osvaldo Reynoso iba a los colegios, fomentaba lectura de esa manera, se decía que iba y tocaba las puertas a veces de colegios y hablaba con los directores para que lo dejen hablar de sus libros. Creo que algo con esa dinámica se podría hacer. ¿Y por qué es tan importante? Porque realmente tenemos un ejército de escritores que no necesariamente están en las grandes editoriales, que no necesariamente están en Lima, sino que están enmarcados pues en editoriales locales, en editoriales independientes más pequeñas, que ya podrían servir de filtro para justamente fomentar este diálogo entre los escritores y la ciudadanía, ¿no? Principalmente en colegios, que es donde podemos hacer un cambio. O sea, si en algún lugar podemos hacer un cambio respecto a la lectura, definitivamente en adultos vamos a poder, pero es mucho más complicado, es empezar con los niños, ¿no? Porque si cultivamos bien ahí, vamos a tener generaciones de lectores, y como bien comentan, eso va a permitir tener mejores ciudadanos, gente que piensa mejor, que se expresa mejor y que puede llegar a consensos de forma
más racional en teoría, ¿no? Tampoco es que sea así necesariamente, ¿no? Sí, yo creo que es inevitable, ¿no? Sacamos cosas de nuestra realidad y las interpretamos en estos mundos de fantasía que podemos crear, pero definitivamente en la saga de Herederos del Cosmos, en Los Viejos Salvajes, en SOS, en La Conquista de Piro, hay preocupaciones que surgen de la realidad contingente y eso se da, ¿no? Hay mucho el tema de democracia, por ejemplo, en Los Viejos Salvajes. Hay mucha reflexión sobre la democracia, sobre cómo se organizan los cuerpos políticos, pero siempre bajo estas lógicas democráticas, ¿no? Que es un tema que me interesa mucho, principalmente por los problemas de democracia que tenemos en la región y en el Perú, ¿no? Que ha salido el Latinobarómetro bueno, el año pasado, hace unos meses ya, y pues el indicador era que la democracia en el Perú está muy mal vista, ¿no? Casi 50% de la población estaría de acuerdo con un gobierno autoritario y cosas así, que es un problema y que de alguna forma intento tratarlo. Claro, yo creo que no es que piense voy a tratar ese tema en mi libro, ¿no? Simplemente son preocupaciones que uno tiene y que se transmiten a partir de este medio expresivo. Creo que eso pasa con todos los escritores. Hablemos del tema que hablemos, es inevitable que de alguna forma nos alimentemos del mundo contingente y de las preocupaciones que nos genera ese mundo contingente, ¿no? Y eso de todas maneras está en todas mis sagas, en todos mis libros. Es una pregunta muy interesante. Creo que sí. Creo que nosotros, desde lo creativo, expresamos estas preocupaciones, como te decía, de la realidad contingente, y eso nos puede llevar justamente a estas ideas, pues, de chapar la ficción para intentar generar un entendimiento mayor de nuestra propia realidad, ¿no? Es interesante porque justo yo he sustentado mi tesis de escritura creativa con la novela La Conquista de Piro, en donde hago un símil entre la conquista del Perú, ¿no? Llegan los españoles y nos conquistan, invaden acá. En mi libro, en mi novela, una galaxia, la Federación Latina, invade una galaxia, ¿no? Un cuerpo político que está en una galaxia lejana, invade una galaxia que justo está pasando por una crisis política muy similar a la que pasaba el Imperio Incaico cuando llegaron los españoles, y pues pasan cosas muy, muy parecidas, ¿no? Es prácticamente un símil. Y en la reflexión de la tesis al respecto, yo llegaba de alguna forma a la conclusión de que el repetir la historia del Perú en este formato de ciencia ficción involucraba en sí mismo una preocupación sobre la historia y sobre nuestra fundación como Estado, ¿no? Que es algo que se sigue debatiendo mucho. ¿Quiénes somos realmente nosotros los peruanos? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿A qué nos proyectamos? Siempre se dice que no tenemos una idea, pues, de proyecto nacional, que no llegamos a consensuar. Tal vez es cierto. Y creo que desde la ficción, indirectamente, tal vez planteamos estas preocupaciones, ¿no? Y yo creo que lo hice, por lo menos, con La Conquista de Piro, en donde, pues, al repetir la historia del Perú y sin querer, porque eso lo reflexiono luego, estoy preocupándome por nuestra configuración nacional y intentando entenderme un poco más como peruano, ¿no? ¿Qué elementos debe tener? Bueno, qué difícil. Yo creo que uno tiene que soltarse simplemente y contar lo que quiera. Claro, podríamos hablar ya de estructuras, podríamos hablar de teoría, de, no sé si técnicas, porque las técnicas ya son en la aplicación misma del escribir, pero yo creo que lo único importante realmente es enfrentarse al papel en blanco con lo que se tenga en la cabeza, asumiendo también que la literatura es tan amplia, el proceso artístico es tan amplio y tan complejo que no necesariamente se va a enmarcar en formatos clásicos, ¿no? Si te dijera, necesito una estructura, un inicio, nudo y desenlace, es una estructura estrictamente clásica, que claro, es lo que más se utiliza, pero no necesariamente eso te va a permitir hacer arte, ¿no? Puede que tú tengas una idea diferente y que funcione muy bien, que sea algo más experimental, algo más loco. La idea es soltarse, ¿no? No preocuparse. Mi recomendación para cualquier escritor es no te preocupes tanto. Escribe, termina tu esqueleto, lo que estás intentando hacer, y luego ya te preocupas por toda la teoría, que cuadre, que los puntos conecten. Todo eso te preocupas después. Lo primero es que fluya, vomita lo que tienes adentro de alguna forma, que salga. Y una vez ya sale, ya lo puedes afinar. Me gusta mucho el ejemplo lo comentaba hace un rato, ¿no? El ejemplo de la silla. Siempre se dice que, justo con el tema de la lectura también, que hablamos justo antes de la grabación, ¿no? Que uno cuando lee probablemente va a escribir bien, y eso no necesariamente es así.
¿no? Porque el escribir implica una práctica constante, lo mismo que prácticamente hacer una silla, ¿no? Todos nosotros nos hemos sentado en sillas toda la vida, si nos dan madera, clavos, un martillo, podemos hacer una silla, pero no necesariamente esa silla va a salir bien. Lo mismo sucede con la escritura, ¿no? Hay que realmente dedicarle bastante y luego de que ya está hecha, o sea, ya, lo primero que haces es tu silla y que funcione y que te sientes, ¿no? Pero ya, ¿cómo haces para que esa silla se vuelva una obra de arte? Que no solamente sea una silla donde sentarse. Ya, tú has hecho tu cuento, tiene inicio, nudo, desenlace, más o menos funciona. Ya, ¿qué haces para que eso se vuelva una obra de arte? Tienes que editarlo. Con la silla, ¿qué vas a hacer? Vas a hacerle la artesanía, los dibujitos, las formas, que es ya la postproducción, por así decirlo, de la silla, ¿no? Ya, en el cuento lo mismo. Has escrito tu cuento, tienes tu esqueleto ahí, que en tu borrador, tu primer borrador, ya, ¿qué toca? Editar, revisar, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Yo me he encontrado con cuentos, hace tiempo hacía una revisión de un correo antiguo y encontraba versión 17 de cuento tal, o sea, 17 veces me había revisado ese cuento y cuando me lo bajé, pues ya no me acordaba del cuento, luego hice una revisión más, ya tenía 18 revisiones. Y en todas habían cosas un poquito diferentes, ¿no? Que iban cambiando, iban afinándose. Entonces, ese proceso es fundamental. Preocúpense por terminar su obra y luego preocúpense por cómo la van a hacer, cómo van a hacer de eso arte, cómo van a hacer que las figuras literarias funcionen, que lo bello se note. Pero lo primero que tienen que hacer es soltar su historia, porque si están pensando de arranque en cómo hacerlo estético, que funcione pues con todas las figuras literarias que quieras y todo eso, es como si hubieras hecho la pata de la silla y estuvieras haciéndole las formas y no sabes cómo va a quedar al final, ¿no? Y luego armar todo va a ser mucho más complicado. Estar atento a todo, estar atento a lo contingente. Yo diría que si estás en un bloqueo, lo mejor que puedes hacer es intentar alimentarte de todas las experiencias que puedas tener alrededor, ¿no? ¿De dónde vienen las experiencias para crear historias? De todos lados. Pueden venir de cosas que has visto, cosas que has vivido, cosas que has escuchado, cosas que has pensado. Les hablaba pues también hace un momento de cómo yo escribo en el AMPA, ¿no? Es a partir de que escucho en la televisión a un delincuente hablar como criminal, ¿no? Y me pareció interesante cómo hablaba y a partir de eso surge la idea de contar una historia y ¡boom! Y se dispara. Pero yo recuerdo también una vez, que es una de las anécdotas que más me gusta contar, que yo escribí un cuento de ciencia ficción a partir de que yo volvía del trabajo, ¿no? Salió del colegio, yo enseño escritura creativa en un colegio, volví a estar en el bus y de repente veo pues un grupo de muchachos de instituto, ¿no? 18, 19 años y había una parejita por ahí que estaba ahí con el jugueteo de querer besarse y sus amigos fastidiándolos, ¿no? Volteaban, los fastidiaban y se cohibían pues los muchachos, ¿no? Pero yo veía las ganas de ambos y ¡pum! Se me prendió algo en la cabeza porque yo me acordé, yo ya tenía, 28, 29, 30 años tal vez, pero yo me acordé cómo era pues esa época, ¿no? Y cómo yo disfrutaba también esos momentos, cómo me hacían roche mis amigos, cómo me divertía, cómo era sacarle el primer beso a la chica, todo eso, ¿no? Entonces, pucha, dije, qué bonito, ¿no? Y me puse a pensar en eso, llegué, tuve que dar un taller de creación literaria y me acuerdo que le dije a mis muchachos, yo ahorita he visto eso y de ahí vienen, de cosas así vienen las ideas y voy a escribir un cuento. Y ese mismo día, o sea, todo lo que había hecho, me escribí un cuento de ciencia ficción en donde pasaba algo similar, pero en el espacio, ¿no? Estaba en un viaje de promoción en el espacio y de repente había un ataque de piratas que se cruzaba con este viaje de promoción, por así decirlo, pero ya, jugaba con esa lógica. Pero todo parte de sensaciones que yo tuve a partir de ver algo que me hizo recordar pues, mi juventud, ¿no? Fue bien interesante. ¿Cómo resolvería la historia? Bueno, con una ucronía. Cambiaríamos algunas cosas en el pasado del Perú, ¿no? Haríamos una suerte de not fat history, ¿no? La historia de lo que no fue. Primero, le mandaríamos los refuerzos a Bolognesi ahí cuando estaba en Arica, ¿no? Ahí Leiva no llegó, eso sería una de las primeras cosas. Veríamos, pues, que la independencia no se nos funda, ¿no? Teníamos varias cositas, ¿no? Varias cositas que hay que resolver. Yo creo que principalmente el momento más traumático del Perú es la guerra con Chile. Creo que fue el momento en donde, claro, nos forjamos como nación, pero al mismo tiempo fue muy doloroso para el Perú, para la construcción del Perú, para lo que vino después. Entonces, yo resolvería algo ahí, si es que se pudiera, desde la ficción, ¿no? Con una ucronía. Yo haría que ganemos la guerra y a ver qué pasa con eso, ¿no? Tal vez todo terminaba peor, también puede ser, ¿no? Nadie sabe la verdad. Habría que verlo en ficción.
Bueno, Bradbury creo que hasta ahorita me inspira, ¿no? En sus planteamientos, en sus ganas de hacer literatura más allá de contar buenas historias. Bradbury tenía una intención siempre experimental, siempre de hacer una prosa también que funcionara muy bien. Creo que por ese lado me influencia mucho. Yo no diría que Los Viejos Salvajes, por ejemplo, está directamente influenciado por Bradbury o por su obra, ¿no? Eh, Más está influenciado por cultura pop, como Star Wars, como Star Trek, como Alien, el octavo pasajero, que son referentes más de mi juventud, más de mi niñez, que de alguna forma pude volcar, creo, en esa obra. Pero sí, pues hay referencias definitivamente o sea, no en esa obra, pero sí del estilo que busca Bradbury para contar sus cosas. Eso me gustó mucho, ¿no? Cómo él aborda las historias, cómo juega, cómo es satírico. Recuerdo este cuento, pues, de justamente de Crónicas Marcianas, que me parece que es el segundo o tercer cuento, el tercer cuento creo que se llama Los Hombres de la Tierra. La vez que yo lo leí me impresionó por la sátira que guardaba, ¿no? Y a mí me interesa mucho eso, me interesa mucho hacer literatura que no lo parezca, pero que en el fondo te esté bromeando, te esté fastidiando, te esté punzando con sátira, ¿no? Yo no diría una pausa a la ciencia ficción, porque yo sigo escribiendo fantasía, sigo escribiendo ciencia ficción, incluso he publicado La Conquista de Piro, es posterior o sea, la escritura de La Conquista de Piro y de Control de Plagas es posterior a En el Hampa, por ejemplo, ¿no? Yo escribo En el Hampa y luego escribo Control de Plagas, luego escribo La Conquista de Piro. Entonces no es que En el Hampa me haya cortado las ganas de hacer ciencia ficción, de hacer fantasía. Simplemente yo creo que yo, por lo menos como narrador, me influencio de distintas cosas y no necesariamente me van a llevar a la ciencia ficción, sino que cada propuesta, cada idea, cada historia a veces tiene sus propias necesidades. Y En el Hampa tenía necesidades, ¿no? O sea, a partir de lo que yo escucho, empiezo a construir una historia con necesidades propias que se alimentaba de ese lenguaje, pero también ese lenguaje se alimentaba pues de lo que es Lima, ¿no? Funciona muy bien en Lima. Cualquier limeño, creo yo, estoy convencido, cualquier limeño, cualquier peruano puede leer En el Hampa y pese a que la jerga está un poco desactualizada, la va a entender sin problemas. Y yo creo que va a pasar lo mismo de acá a 20 años. Cualquier persona que lo agarre va a poder entenderlo. ¿Por qué? Porque si bien hay diferencias, hay variaciones, la lógica con la que hablamos no ha cambiado mucho. O es lo que yo creo, de hace varios años, ¿eh? O sea, hay jerga de hace 40 años que tú la escuchas ahorita y todavía la armas fácil porque la lógica de cómo nos expresamos los limeños, por lo menos, no ha cambiado mucho. Entonces, tenía que ver con eso esta obra, ¿no? No es que me haya alejado de la ciencia ficción, así propiamente, simplemente era una obra con ciertas necesidades. Y a mí me parece bien interesante esa obra, me gusta mucho, porque primero que me da mucha risa, es una obra muy salvaje, muy violenta, pero que yo disfruté mucho haciendo justamente por este nivel de sátira, ¿no? De poderme burlar de justamente de la destrucción, de la violencia. Pero lo terrible es que estamos viendo que eso está pasando ahorita en el Perú, ¿no? Y eso me ha impresionado también, porque los estándares de violencia que se describen en el libro, cuando yo lo escribí, recién empezaban. O sea, recién empezaban a pasar esas cositas, todavía eran cosas raras, ¿no? Pero hoy en día vemos pues que para el 2023 ya la violencia se ha exacerbado. Si bien En el Hampa se publica en 2022, yo ese libro lo he escrito en el 2016, 2015, más o menos. Tal vez un poquito más, 2017, en el peor de los casos, pero es por eso, no, 2015 lo he escrito ese libro, 2015. Entonces, yo creo que ya se sentía que esto iba a pasar. O sea, yo ya tenía esa idea, esto es algo probable en el Perú. Y hoy día lo vemos, ¿no? Que se ha desatado la violencia y el Estado no sabe cómo responder. Es más o menos lo que pasa en el libro, ¿no? Nadie sabe cómo responder, la violencia pues está en todos lados, hay corrupción por todos lados. Creo que de alguna forma hice perspectiva también ahí. Si no hice ciencia ficción más clásica, sí hice perspectiva también con ese libro. Bueno, yo creo que hay cosas que no es que las decidas así per se, ¿no? Yo estaba terminando la carrera, yo quería escribir, o sea, siempre, desde que empecé a escribir, yo salgo, como te comentaba, salgo del colegio, reconozco en Crónicas Marcianas que hay literatura que me gusta, antes no lo había interpretado así, y con eso reconozco que podía crear mundos a partir de las palabras, y eso me enamoró, ¿no? Yo nunca me había imaginado eso, yo pensaba que crear mundos dependía de tener muchos recursos, de saber programación, de pertenecer a una industria, de estar en una empresa, pero cuando leo Crónicas Marcianas lo que me doy cuenta es que se pueden crear mundos solo con palabras. Y dije, pues acá hay algo que
que puedo hacer porque me va a costar esfuerzo, pero no me va a costar dinero, recursos, no requiero de nadie más, etcétera, ¿no? Y me llamó la atención por ese lado. Entonces, de lo que yo ya había escrito un poco en el colegio, o sea, recuerdo, debo haber tenido un poco de vena, ¿no? Me imagino, porque en el colegio sí he ganado por ahí, pues, juegos florales, esas cositas que se hacen, ¿no? Sí he ganado con cuentos, justamente, ¿no? Ya tenía esas ganas. Pero nunca lo había pensado hasta que leo Crónicas Marcianas. Leo Crónicas Marcianas y digo, no, sí, quiero crear mundos con palabras, ¿no? Y empiezo a escribir, fastidio a mis amigos, les hago leer mis cosas, varios años. Hago proyectos de novela, hice 2 proyectos de novela antes de Los Viejos Salvajes, una de fantasía épica, una de ciencia ficción, de una invasión alienígena al planeta Tierra. No me gustaron y por cosas de la vida, de circunstancias en mi vida, me llevaron a abordar una novela más oscura, más con ideas de terror y más con esta idea que se desarrolla mucho en Los Viejos Salvajes, que es enfrentarse a los propios demonios, ¿no? A estas cosas que tenemos adentro que a veces nos vencen, que se expresan en estos monstruos, pues, que entran a la nave en Los Viejos Salvajes y dominan la mente de la gente y le hacen ver sus pesadillas, por así decirlo, ¿no? Y yo llego a eso y, bueno, empiezo a escribir, saco una mención honrosa con ese libro de casualidad, ¿no? Una amiga lo había revisado, me dice, lo tienes hecho, mándalo, ¿no? Hay concursos, mándalo. Y justo estaba el de la Cámara Peruana del Libro, lo mando. Y me acuerdo que me llaman, estaba en clase de la universidad, me llaman y me dicen, has quedado con la segunda mención honrosa. Y yo no lo podía creer, digo, estás en clase, contesto después, ¿no? Si te llaman a la Cámara Peruana del Libro, me dice, una buena noticia, pero ahorita estoy en clase, no puedo contestar, no, pero has sacado un premio, no puedo contestarle. Y después me pongo a pensar y dije, pucha, debí salir del salón, pues. Ya, te llamamos en un rato. Entonces yo volví a casa y no me llamaban. Entonces eran como las 11 de la noche, busqué el número de la Cámara Peruana del Libro y llamé, pues, ¿no? Me contestaron y dijeron, sí, te íbamos a llamar en un rato. Seguían trabajando, estaban a full esos días, creo que era poco antes de la Feria del Libro. Me dicen, sí, hablé con Doris Moromisato, me acuerdo que era la encargada de la feria en ese momento. Ya me dijo, has sacado la mención honrosa, que por aquí, que por allá, felicitaciones. Y pues me invitaron a la premiación y ahí cambió mi vida, ¿no? Porque a partir de eso yo conozco a uno de los jurados que había peleado por mi obra, que era Óscar Colchado Lucio. Le había gustado mi novela. Lo que me dijo Doris, él mismo me lo dijo también, es que había mucha resistencia del resto de jurados respecto a la ciencia ficción. Dicen, no, ciencia ficción, no funciona, pero a Colchado le gustó. Y dijo, no, pero el libro funciona, ¿no? Y va a funcionar. Y pues me junto con Colchado y él me dice, mira, se hace poca ciencia ficción en el Perú, se hace poca fantasía en el Perú, tu libro está bien, tiene el premio, podrías, me dijo, ¿no? Podrías, piénsalo, dedicarte a la literatura y no te iría mal, eso fue lo que me dijo. Y ahí cambió mi vida, ¿no? Porque si empecé a pensar en eso, dije, sí, pues, ¿no? A mí me gusta contar historias, ¿por qué no dedicarme a la literatura, ¿no? Y ya me fregué ahí. ¿Cambió mucho tu vida dedicarte a la letra? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo escribía, pero no pensaba dedicarme a la literatura como profesión, a ser, pues, asesor narrativo, nada de eso, no, guionista, no lo había pensado, ¿no? Yo imaginé que yo soy de ciencia política, que iba a terminar o asesorando políticos o en el sector público, ¿no? En algún ministerio, en alguna institución pública, eso es lo que me imaginaba, en el horario de oficina, todas estas cosas. Pero es a partir de sacar esta mención honrosa y de decidirme a partir de eso, convertirme en escritor, o no convertirme, pues ya lo era, no ya había escrito un libro, sino desarrollarme como escritor, que digo, no, si este es mi camino, ¿no? Yo voy a sentirme triste en el otro lado, o sea, yo trabajando de 8 a 5 de la tarde, no, esto no es para mí, yo prefiero ganar poco, sacrificar un poco, pero hacer mis cosas, ¿no? Quiero hacer mis cosas, y hasta ahorita creo que sigo con lo mismo, ¿no? Ahorita asesoro empresas, enseño, pero siempre estoy intentando hacer mis tonterías, ¿no? Me gusta crear cosas, me gusta probar nuevas posibilidades. Ahorita quiero hacer cortos, me gusta la idea de reducir recursos para contar historias, ¿no? Estoy muy interesado en eso, tanto en la literatura como en el cine, ¿no? Quiero trabajar cada vez con cosas más locales, más fáciles, entre comillas. Por ejemplo, el tema de grabar con celulares me interesa mucho, hacer cine con eso, no sé, estoy dándole vueltas a esas posibilidades, pero siempre es algo de lo que no puedo desprenderme. ¿Qué consejo le darías a aquellos que desean dedicarse a escribir pero no se animan? Que lo hagan, es lo mejor que van a hacer, es la mejor inversión en tiempo y si pueden publicarlo en dinero, en caso de que tengan que pagar su publicación, es la mejor inversión que van a poder hacer en su vida, porque es algo primero que queda para siempre.
es algo que crece solo también. Una obra que se ha publicado es como un hijo que va creciendo, ¿no? A veces se aguanta y luego de varios años vuelve a salir, etcétera, pero yo lo veo con las reediciones de mis libros, ¿no? Y siempre se vuelve a revisar el libro, se mejora, llegan nuevos lectores. Hay una satisfacción que no se pierde cuando has escrito libros. Yo creo que cualquiera que me pregunte le digo, hazlo, ¿no? ¿Tienes idea de escribir un libro? Hazlo, no lo dudes. O sea, lo peor que puedes hacer es no hacerlo. Hazlo. Si es que tienes las ganas, ¿no? Tal vez hay gente que no le interesa para nada. Pero si hay ganas de escribir, háganlo. Y pues no van a tener mayores satisfacciones que ver su libro publicado y que alguien algún día llegue y le diga, oye, leí tu libro, qué bacán. Y ese día va a ser lo más bonito del mundo. Se los aseguro así, pero con todo. No hay nada más bonito que haber tocado a alguien con tu trabajo, ¿no? Es maravilloso. Sí, o sea, sí me interesa el tema del terror. Tal vez romanticismo no tanto, no es que me llame tanto la atención. Me gustaría escribir infantil también, es un género que me llama mucho la atención. Pero el terror, yo cuando intento abordarlo, o he intentado abordarlo, más allá de Los Viejos Salvajes, ¿no? Que sí es terror espacial, intento enfocarlo más a cosas más sugerentes. Me gusta mucho el terror, pero sugerente, ¿no? No el terror tan pop como se ha popularizado más, me parece. Incluso en Perú, la producción de terror que hay es fantasmas, zombies, gore, ¿no? Más va por ahí. Ese tipo de terror no me llama tanto. Yo creo que hay cosas que pueden generar mucho miedo y que pueden ser mucho más sugerentes, ¿no? Te comentaba justo antes de grabar de un corto que estoy pensando hacer, que ya lo hemos avanzado una parte, pero que trata de una niña, una bebita que es secuestrada por un duende, ¿no? Entonces, cosas así, que los padres están buscando a la niña desesperadamente, no la encuentran. Bueno, tanto que cuento, pues te lo spoileo, pero tiene que ver, nunca se le ve al duende, se juega con tomas fijas, todo a lo mínimo, ¿no? A lo minimalista. Y buscando generar suspenso, terror a partir de la sugerencia, ¿no? Que no sepas lo que está pasando, pero que tú sabes que algo malo está pasando, ¿no? Ese es más o menos lo que me interesa con ese tipo de narrativas. Y cuando aborde terror, eso quiero, ¿no? Hacer terror sugerente, que no haya sangre, que no se vea el monstruo, sino que hay una circunstancia que tú la ves y dices, uy, pucha, ¿qué está pasando, no? O sea, si me pasara a mí, ya me hubiera asustado, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Bueno, ahorita tengo cuentos que espero que puedan salir publicados el próximo año. Tengo una novela que he rescatado a partir de un acuerdo extrajudicial. Hubo un problema con una editorial que agarró una novela que no debía agarrar, la publicó sin mi autorización, ¿no? Más estoy enfocado en eso ahorita, ¿no? En la posibilidad de que se publique bien esta novela y que estos cuentos que tengo también se publiquen. Sigo escribiendo algunos cuentos, sigo haciendo crecer un poco más los mundos que he desarrollado, por ejemplo, de Campos de Batalla, que es un universo de fantasía épica que manejo. He escrito un cuento hace poco. Me interesa desarrollar más el universo de Herederos del Cosmos. Me interesa desarrollar más también el universo de Control de Plagas. Creo que tengo tres mundos que se pueden desarrollar muy bien. Y pues en eso están los proyectos, ¿no? Ahorita estoy más enfocado en desarrollar cortometrajes, cine. Estoy muy enfocado en eso. Quiero lograr ese corto que te comentaba, ver qué más puedo hacer con esas lógicas minimalistas y sugerentes, pero escribir es algo que no puedo dejar de hacer, ¿no? Entonces, definitivamente algo sale el próximo año o de acá al siguiente. Perfecto, bueno, para quienes quieran escribir, decídanse, no lo duden, es saltar a la piscina, ¿no? Y pues tienen que practicar mucho, ¿no? La primera vez siempre es difícil, darle hasta que suelten la mano, van a empezar a escribir cada vez mejor, leer ayuda mucho, pero hay que escribir. Si no escriben, no va a funcionar. Terminen sus proyectos, luego recién corríjanlos, preocúpense cuando ya han terminado los proyectos. Lo peor que pueden hacer es hacerse un mundo antes de haberlo terminado, ponerse a corregir, querer mejorar algo que no está terminado, ¿no? Ese es un error muy, muy común que muchas veces frustra a los escritores. No hagan eso, terminen su proyecto, corrijan ahí y ahí se van a dar cuenta realmente si es que han hecho bien las cosas, que todo empate bien y háganlo, ¿no? O sea, si quieren escribir, háganlo, no lo duden. Eso es todo lo que yo les diría. Salten a la piscina, amigos.